Es que el fraude ya no se hace el día de la elección, Julio. Sí. ¿Ah? Las condiciones para mantener el poder se hicieron ya. Ya quitaste la segunda vuelta, ya le quitaste todo el dinero a los partidos políticos, ya le quitaste todo el dinero a los partidos políticos. El economista y sábelo todo, Carlos Araujo, anda bien preocupado porque le han quitado el billetillo a los partidos políticos. Y que nos expliquen cómo tienen un presupuesto demasiado oneroso. O sea, ¿cómo van a gastarse 180 millones en una elección? Le molesta, dice, esos 180 millones, que es un desperdicio, pero no dice nada, dice que no estuvo bien que se quitaran los diputados y los consejos municipales y la deuda política que la necesitan. Y ahí son 250 millones, algo contradictorio. 180 millones. O sea, es una exageración y por primera vez la Asamblea aprueba el presupuesto tal cual se lo manda el tribunal. Por primera vez. Me acuerdo que cuando yo estuve ahí hacíamos ejercicios con toda la planta ejecutiva en función de hacerlo al menor costo posible. ¿Verdad? Porque entendemos que hay otras prioridades de país. Primero dice de que aprobaron 180 millones sin decir nada y fueron 172. Sí le bajaron. Mentira. Y luego otra mentira es que dice que los areneros cuidaban el dinero de los salvadoreños y que entendían que habían otras prioridades. Sí, como la deuda política, era una prioridad buenísima. Hoy el señor Araujo ha puesto su encuesta, esa que nadie le cree, esa que nos sirve de meme, pero se la vamos a analizar. Porque es tan fuerte el apoyo al presidente Nayib Bukele que ni ellos mismos lo pueden ocultar, aunque quieran, no lo pueden. Así que vamos a comenzar escuchando las explicaciones de cada una de las encuestas que él ha hecho y vamos a dar nuestro análisis. No olvides suscribirte y comience el video. Y también ahí tenemos la imagen del presidente Bukele. Veamos la última. Que también es un histórico. Que aquí es importante destacar esto. Si vemos a la izquierda también en diciembre del 23 y marzo del 24, las evaluaciones positivas del presidente eran 79%. O sea que nosotros reconocemos que hace muchos años, hace un par de años, andaba volando, ¿verdad? Pero no hoy. Hace un par de años. Pero sí. no hoy. O sea, sigue siendo porque hoy, en noviembre, el presidente tiene un 60% de evaluaciones positivas, 60 nos muestra la encuesta. ¿Vea? Eso es bueno, vuelvo a insistir, es alto, es la mayoría, es grande, pero no es lo mismo de hace un par de años. Entonces es donde la encuesta de la Gallup, al final de cuentas, la Gallup dice 90%. Hoy ha crecido más, dice. O sea, hoy ha crecido más. Pero tú tenés que los problemas económicos son más graves, los problemas de salud son más graves, las condiciones de país, el crecimiento, la economía, todo ese tipo de cosas, la agricultura abandonada, los sectores que solo crece el sector empresarial, que por cierto me acuerdo que Carlos Acevedo, el economista, siempre ha señalado ese crecimiento del sector construcción, como una burbuja, vea que es una burbuja que va a estallar y que creo que es cierto eso como tal. Entonces el país económicamente hablando también, macroeconómicamente, es un país que no está bien, que no está creciendo como debe de crecer para atender los grandes problemas de la sociedad como tal. Y por lo tanto, eso se transforma en esta respuesta ante la población. O sea, el presidente está bien evaluado con un 60%, pero no es 91%. Eso es lo importante, que la gente entienda que sí le han pasado un poco factura al presidente en temas de imagen. Vaya, primero quiero ser sincero con ustedes. Yo la encuesta de este señor no le doy confianza. Primero es opositor, pues segundo arenero y alguien que pues no tiene que digamos que vamos a creer él, que tengamos confianza en esta persona. Desde ahí vamos a arrancar poca confiabilidad en esta encuesta, pero ellos la comparan con Gallup. Pero bien, arranquemos con lo que es la imagen del presidente. El apoyo al presidente no ha bajado, el apoyo se mantiene fuerte y en muchos sectores incluso mejora. Eso se vive y se respira acá en El Salvador. Pero acá se quiere vender que pasar de 79% y 60% es una factura
política. Y eso no es así. Suponiendo que esto fuese cierto, eso no es una caída en el apoyo, es un cambio a la pregunta y en el método. Les explico. Porque ellos ponen y la están comparando con Gallup. Y a mí se me hace que eso no está correcto. Es algo que estoy estudiando, casualmente recolección de datos en lo que me estoy preparando. Y no es lo mismo, les explico. La pregunta es que hace Gallup, se está midiendo la aprobación de la gestión. Acá se está diciendo que es la imagen. Y eso no es lo mismo. Miren, les voy a poner un pequeño ejemplo. Vaya, una persona común y corriente podría decir, yo sí apruebo lo que está haciendo el presidente, me siento seguro, veo cambios, pero no me gusta su estilo. No es diferente a aprobar una gestión a que le guste como lo haga, es muy diferente. Eso no es rechazo, es una percepción personal, es muy diferente. Lo pongo porque ellos así lo están comparando. Un segundo punto, y es bastante clave, es que esta es una encuesta, según por lo dicho acá, es una encuesta digital, autoadministrada. Este tipo de encuestas reduce artificialmente los porcentajes. No lo digo yo, eso pasa en todos los países. Ese método no mide al salvadoreño promedio que anda trabajando, mide al que está más politizado, más activo en las redes y al más crítico. Y aún así, el presidente sigue teniendo un 60% de imagen positiva en esta bastante sesgada gráfica. Eso no es una caída política, eso es un liderazgo mayoritario, inclusive después durante su segundo mandato. Eso es alto, ni él puede negarlo. Yo lo digo de frente, así. Y yo no confío, como les digo, plenamente en una encuesta manejada por este tipo de arenero opositor. Pero ojo, aún tomándola como válida, ni así logran esconder el respaldo del presidente. Vayamos a la siguiente. Esta es la página de simpatía partidaria, también es un histórico. Vemos la línea de arriba, que es la línea gris, donde vemos cómo ha ido creciendo la gente que se declara independiente. Independiente, la opinión de la gente. Venimos desde mayo del 24 con 46% de independientes y ahora el 63% en noviembre. Ha crecido la gente independiente. No quiere saber de partidos políticos. ¿Qué es lo que te digo? Y si ves la línea cian, es la línea del partido político Nuevas Ideas, que empezó en 44 en nuestra encuesta, ¿verdad? Y ahora está en 28. ¿Verdad? Eso es simpatía partidaria, no es intención de voto. ¿Verdad? Y el resto de fuerzas políticas, que son todo el montón de líneas que están abajo, son muy bajas. ¿Verdad? Pero aparece Vamos liderando. ¿Y qué es lo que yo te digo? A mí me llama la atención mucho algo, que en los independientes y en Nuevas Ideas, en el dato de los independientes y Nuevas Ideas, coincidimos bastante con la encuesta de la Gallup. No así en el resto de los partidos de oposición. Ellos ponen a Vamos como que no existe. ¿Verdad? Y ponen a Arena y el Frente como con 5 y 4 puntos aproximadamente. Ajá. Nuestra encuesta ha sido sostenida en el tiempo en que Arena y Frente están marcándonos 1, casi en el último año. ¿Verdad? Han llegado como a 2 más o menos por ahí. Y el partido que ha sostenido un crecimiento es Vamos. En nuestra encuesta. Si fuéramos alcanzativos, diríamos que las otras encuestas tratan de minimizar, por ejemplo, a Claudio Ortiz. Es posible. Porque el enemigo es ella, o sea, es al que no le pueden achacar nada del pasado, de corrupción, de ese tipo de cosas, y hay que destruirla. Que eso es lo más importante que yo veo en este. Vaya, y aquí hay que tener mucho cuidado con la lectura, si es que esta gráfica es correcta. Nuevamente les vuelvo a aclarar esto, que yo lo dudo, porque esta gráfica se está usando a mal propósito. Se está tratando de influenciar a la gente, manipular a las personas. Se nos dice que suben los independientes y que baja Nuevas Ideas. Pero esto hay que decirlo claro. Esto no es una pérdida de apoyo al presidente. Esto es un rechazo a los partidos tradicionales y al viejo sistema político. La gente se declara independiente, creo entender yo, porque no quieren volver al pasado. Y no volver al pasado significa apoyar al presidente y a su partido político, porque sin ese instrumento el presidente la tendría
muy, muy dura. Y eso no es porque la gente haya dejado de apoyar al presidente. La gente se declara independiente simplemente porque no quiere volver al pasado, no porque haya dejado de apoyar al presidente. Y eso es algo que, como les digo, se vive en la calle toditos los días. Yo lo veo. Ahora, dicho eso, hay algo muy importante que no se puede ocultar. Aún con esta encuesta, el partido del presidente sigue siendo por mucho la primera fuerza política del país. Nuevas Ideas, con todo y esta medición dura, sigue estando muy por encima de Arena, del FBLN y del resto. Los partidos tradicionales en 1, 2, 3%. Eso es prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué nos dice realmente esta gráfica de Temu? Bueno, nos dice que la gente apoya al presidente, que la gente reconoce el rumbo del país, pero tal vez que no quiere identificarse con partidos como lo hacían antes. Eso no es debilidad. Eso es que la gente está empezando a agarrar un poquito de madurez política. Ahora, vayamos a lo clave. Si el apoyo al presidente estuviera cayendo de verdad, ese apoyo se trasladaría a otro partido. ¿Y qué vemos? No hay traslado, no hay crecimiento real de la oposición, no hay entusiasmo político alternativo. Se habla de vamos, pero ese supuesto crecimiento que no concuerda con la realidad no se va a ver ni se ha visto en las elecciones, no se ve en la calle y no se ve en una movilización real, a no ser por uno que anda vendiendo camisas hasta del presidente, de ahí nada. Entonces esa gráfica no muestra desgaste del presidente ni debilidad del partido, del gobierno. Lo que muestra en realidad para mí es esto. El presidente sigue teniendo respaldo, su partido sigue siendo la principal fuerza política y la oposición sigue sin conectar con la gente. Y eso nadie lo puede negar. Pero si vamos al lado derecho, ¿cómo la gente está evaluando en este momento al gobierno? Vale, pero veamos, en marzo de 2024, Carlos, la gente veía positivo, De forma evaluaba positiva, positivamente al gobierno en un 74%. Correcto. 24% lo veía negativo. Ha ido el tema de ver negativo al gobierno ha ido creciendo. Sí, eso, si tú ves esa línea anaranjada en el tiempo de izquierda a derecha ha ido creciendo, de un 24 negativo, en el tiempo hacia la derecha ves cómo va creciendo hasta que llega a abril en un 51% negativa por primera vez. Y de ahí se empieza a recuperar un poco, ¿verdad? Y que llegamos ahora a noviembre a un 46% de una evaluación negativa contra un 53% de una evaluación positiva del gobierno. ¿Qué será esto, Carlos? ¿Será, por ejemplo, inauguración de cosas? ¿Verá que Sí, la propaganda, ¿verdad? La propaganda. Recordémonos, pero la propaganda no te da de comer. La propaganda no te cura, Julio. Sí. La propaganda no te da medicinas. Entonces, por mucha propaganda que el gobierno haga, no va a tener el efecto súper mayoritario, así como lo tuvo en marzo del 24. ¿Verdad? En marzo del 24, 74% le evaluaba positivamente y ahora solo es el 53%, es más de la mitad. Pero ya las cosas han ido cambiando en el tiempo. Pero también Ya vieron que hasta la gráfica es de Temu, así, aparte de la encuesta que sea de Temu, la gráfica está toda así. Yo creo que el haber comprado el paquete visual ahí en Temu. Bueno, vamos a hablar sobre esta gráfica mal elaborada que está acá. Dice que es la evaluación del gobierno. Aquí lo que se está intentando es de meter miedo usando una gráfica diciendo que creció lo negativo y eso sería una señal de desgaste serio del gobierno. Pero esa lectura es incompleta y malintencionada, como es el programa en general de este rojito, muy malintencionado aunque esconda la mano. ¿Por qué? Porque omite lo principal. Y lo principal es esto. El gobierno sigue siendo evaluado positivamente por la mayoría de la población, 53% según esta gráfica que no sabemos si es cierto, y 46% dice negativo.
eso no es una crisis, eso no es un rechazo, eso no es un colapso político. Eso en cualquier democracia del mundo se llama gobernabilidad, así, tal y cual, así. Ahora, pongamos esto en el contexto real. Estamos hablando de un gobierno con varios años en el poder, después de una reelección, con decisiones bastante duras, con una situación económica mundial complicada y con una campaña permanente de ataque mediático y político como lo hacen en ese canal. Nunca es en apoyo al pueblo, porque para ellos todo lo que se hace está mal. Y aún así, después de todo esto, según la encuesta de Temu, más de la mitad del país evalúa positivamente al gobierno. Ni así pueden, pues. Eso es fuerza política, no debilidad. Aquí se quiere explicar esta recuperación diciendo que es propaganda, que son inauguraciones, que la propaganda no da de comer. Pero vamos, señor Rojito y el otro Arenita, seamos bastante serios. Si todo fuera propaganda, si la gente estuviera molesta de verdad, si la realidad fuera tan negativa como todos ustedes la pintan, los números de ustedes los pudieran disfrazar tanto, estaría por debajo de todo eso y no lo están. La propaganda no sostiene gobiernos durante años, no. La propaganda tampoco mantiene a las mayorías y el gobierno la ha tenido y ustedes siguen en disminución. La propaganda no explica que incluso en momentos difíciles la gente siga diciendo, sí, el gobierno va bien. Y eso lo hemos visto. La gente puede criticar cosas puntuales, me puedo imaginar yo. Puede decir que hay problemas económicos, porque sí los hay, no solamente en El Salvador. Puede señalar fallas en salud, precios y servicios. Sí, eso es normal que pueda pasar. Eso pasa en todos los países. Si no, díganme ustedes que me ven desde otros países. Pero una cosa es criticar y otra cosa muy distinta es retirar el respaldo, porque pues con él es que el pueblo se siente seguro y siente una proyección, siente que este proyecto va hacia adelante y aquí el respaldo, lo podemos notar, no se ha retirado. La prueba no está en call center, Araujo, la prueba está en la calle. Si el gobierno realmente estuviera perdiendo apoyo, veríamos protestas masivas, veríamos movilización constante, veríamos un ambiente de rechazo, veríamos una oposición fuerte creciendo. Y nada de eso está pasando. No hay protestas sostenidas, no hay entusiasmo opositor, no hay una figura que capitalice el supuesto desgaste y no hay un proyecto alternativo al que la gente abrace. No lo hay. Entonces no nos quieran vender una gráfica como si fuera la realidad completa del país. Peor la suya, de Temo. Nada de credibilidad. Porque una cosa es una encuesta digital y otra cosa es El Salvador real. Y El Salvador real dice otra cosa. Dice que la gente puede exigir más, puede criticar, puede señalar problemas, pero no quiere volver atrás. Y esa es la gran diferencia. Y mientras la mayoría siga evaluando positivamente al gobierno, mientras no exista una alternativa real y mientras el respaldo se siga sintiendo en la calle, hablar de desgaste político serio no es análisis, es pura narrativa. Entonces dejémoselo claro a la Arenita y al Rojito y su encuesta de Temu. Aquí no estamos viendo una caída del apoyo. Aquí lo que estamos viendo son encuestas más duras con métodos distintos usadas para empujar una narrativa que no coincide con la realidad del país, si es que fuese cierto esa gráfica. Ni siquiera una encuesta manejada por un opositor, ni siquiera una medición digital que recorta números, ni siquiera
preguntas más exigentes o complicadas, logran esconder el respaldo al presidente y al rumbo de este país, porque cuando el apoyo cae de verdad se nota, se siente en la calle, se ve en la gente, se expresa en protestas, en rechazo, en alternativas políticas fuertes. Y eso no existe en El Salvador. Vemos a un par de personas motinándose ahí en la frente de la Binader, pero eso no es el pueblo. La mayoría del pueblo pasa disfrutando, alegre, disfrutando los espacios públicos que antes no podían disfrutar. En la vida real el apoyo se mantiene, el rumbo sigue firme y no hay nadie que represente algo mejor. Y en eso es que ustedes deberían de trabajar.